Shalom from Israel. Shalom desde Israel. Estoy seguro de que ya todos se enteraron del ataque de Irán contra Israel. Ese ataque no nos tomó por sorpresa. De hecho, sabíamos que vendría. Lo que sí fue sorprendente fue la magnitud de ese ataque. La mayoría de los expertos estimaban que Irán no actuaría directamente. Es decir, que el ataque no se originaría del territorio iraní, sino que Irán utilizaría a uno de sus intermediarios, como por ejemplo el grupo Hezbollah en el Líbano, o tal vez a los hutíes en Yemen, o una de sus milicias en Irak. Pero al final, los expertos no tenían razón. De hecho, ellos anticipaban más bien un ataque de contención. Pero eso no fue lo que ocurrió. Vimos que anoche, 185 drones suicidas despegaron desde Irán junto a 36 misiles de crucero. Y hay otro dato sorprendente: 110 misiles balísticos. Una respuesta mucho mayor de Irán a lo que muchos anticipaban. Pero aquí están las buenas noticias. El sistema de defensa aérea israelí logró neutralizar ese ataque de una manera increíble. Los expertos dicen que si Israel hubiese sido capaz de bloquear 80% de estos cohetes y drones, habría sido un éxito. Pero en realidad, Israel logró derribar de los cielos 99% de esos cohetes y drones. Asombroso. Alabado sea Dios por eso. Al final, el resultado del pesado ataque iraní sobre territorio israelí fue de una base militar que sufrió daños muy leves a su infraestructura. Pero lo más triste fue lo siguiente. Hay una pequeña niña beduina de 7 años de edad que fue lesionada de manera significativa, crítica, debido a que, a pesar de que el cohete fue derribado del cielo, algunos restos penetraron su cráneo. La niña fue operada, pero los doctores, según acabo de escuchar, han dicho que sus lesiones ponen ciertamente en riesgo su vida, así que existe el peligro de que ella pueda morir. ¿Qué podemos hacer? Bien, como creyentes en el mayor de los médicos, el Señor Dios de Israel, y su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo, elevemos una oración por esta pequeña beduina de 7 años, para que Dios obre un milagro y la sane, y que no tenga ningún efecto resultante de lo que sufrió anoche. Creemos que con Dios todo es posible. Acompáñame, por favor, a levantarla en oración. No conozco su nombre, pero Dios la conoce muy bien. Así que oremos por esta niñita beduina de 7 años de edad, para que Dios manifieste su amor a ella, a su familia, y que pueda experimentar una rápida y completa recuperación. Además, quiero compartirles otro asunto, y es el siguiente. Cuando vemos las Escrituras, y me refiero a las palabras del Mesías, en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, Marcos 15 y Lucas 21, Él nos ordena que hagamos algo, que vigilemos la higuera, y esa higuera es, por supuesto, la nación de Israel. Pero cuando vemos otro pasaje de la Escritura, y me refiero al libro de Daniel, capítulo 8, vemos algo, que existe una figura llamada el carnero, y el carnero es un imperio maligno, cuyo origen conocemos porque en ese capítulo 8, y por cierto, ese es un capítulo que habla sobre el futuro, no tiene nada que ver con el pasado, no se trata de Antíoco Epífanes y aquella transición dentro del imperio griego, sino que se trata del futuro. Lean lo que dice el capítulo 8
en los versículos 17 y 19. Allí dice claramente que esa visión es para los tiempos del fin. Y descubrimos que en los últimos días, Irán, al que la Biblia se refiere como Peraz Umidai, Peraz es de donde obtenemos el término Persia, así que claramente es una referencia a Irán. Descubrimos que en los últimos días habrá una coalición liderada por Irán, y esta coalición saldrá del oriente y se moverá al norte, al sur y al occidente, produciendo un período masivo de inestabilidad. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Mucha gente no sabe que Irán está muy activa, por ejemplo, en Irak. Irak es una nación que, debido a las guerras y conflictos allí, Irán ha entrado a Irak, alcanzando una influencia significativa y pesada en esa nación. De igual forma, cuando vemos el Líbano, mediante su intermediario Hezbollah, descubrimos que Irán es realmente el mediador de poder para el Líbano. Y gracias a su relación estrecha con Siria, encontramos que Irán también es un ente de mucha influencia en Siria. Lo mismo ocurre con Yemen. Dentro de la organización terrorista de los hutíes, observamos lo mismo, la influencia de Irán. Pero lo que quizás no sepas es que Irán está activamente trabajando para lograr un cambio de régimen en Jordania. Irán quiere que abdique el rey Abdalá y que sea reemplazado por un gobierno chiita de corte más radical. Y quizás por esto es que el rey Abdalá participó activamente anoche, empleando su fuerza militar para derribar también a muchos de esos drones suicidas que pasaron por Jordania. E Israel está muy agradecida por esa acción. Así que Irán es ciertamente un catalizador de inestabilidad, y esa inestabilidad siembra desesperanza, lo cual es el objetivo y propósito central del carnero de Irán. Y aquí hay otra cosa que quizás no sepas. Habrá otro imperio llamado la cabra, el cual saldrá de Europa, y ese será el imperio del anticristo. El anticristo es un engañador, es un falso. El imperio del anticristo logrará destruir al carnero, y el mundo se maravillará, estará agradecido, pero lo que el mundo no sabe es que la cabra, el imperio del anticristo, es mucho peor inclusive que el carnero. Él destruirá al carnero, pero tomará el control y establecerá un imperio que eventualmente gobernará sobre toda nación, toda tribu, todo idioma y todo pueblo. Ese es el imperio del anticristo. Vemos que este imperio será un imperio lleno de engaño, lleno de pecado y lleno de injusticia. Eso es lo que vemos ocurrir en el mundo hoy. Hay un movimiento que es muy oscuro, uno que es muy falso, que es muy inicuo, impío y perverso. Y vemos que está incrementando su prominencia en este mundo. Y eso solo me dice, con el incremento del antisemitismo, que no estamos muy lejos del fin de los tiempos. Lo que quisiera hacer en este momento es mostrarte un video que fue grabado por mi hija menor desde la ventana de su habitación. Y ustedes podrán ver allí exactamente lo que nosotros vimos. Y esto se trata tanto de misiles de crucero o misiles balísticos que en ese momento invadían a Israel. Y pueden ver cómo explotaban y eran destruidos por el sistema de defensa aérea. Y de nuevo, le doy toda la gloria a Dios.
Y mientras ven este video, quiero compartir con ustedes una información adicional y es la siguiente. Escucho con mucha frecuencia y me llegan bastantes correos electrónicos indicando que, según estas personas, Israel es realmente la que está provocando a Irán con todos estos ataques contra objetivos iraníes en Siria y en otros lugares. Bien, esto es lo que diré en respuesta a esos comentarios. Esa perspectiva realmente no es sincera. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Irán? Irán está trayendo más y más armamento a Siria. ¿Para qué? Con el objetivo de desatar una guerra contra Israel desde Siria. Y, de nuevo, ellos también quieren un cambio en Jordania para que el rey Abdalá II y su administración sea reemplazada con una que sea más favorable para con el régimen iraní. En resumen, Irán quiere tomar el control del Líbano, Siria y Jordania. Ya controlan a dos de ellos, Líbano y Siria, pero quieren sumar a Jordania también con el fin de empujar a Israel al mar. Esto es lo que los iraníes están proclamando. No se trata de que Israel esté provocando a Irán, sino que Irán, moviendo hacia Israel su armamento y recursos de guerra, así como a sus líderes militares, han provocado la actuación de Israel para atacar ese anexo cercano a la embajada iraní en Damasco, porque un líder, un general, en una brigada muy importante del ejército de Irán, estaba allí presente. Por tanto, Israel les envió un claro mensaje, y eso es lo que debe hacerse, de que no tolerarán la influencia iraní en Siria desde un punto de vista militar. Desafortunadamente, el mundo no lo entiende. El mundo culpa a Israel. El mundo se está volviendo más y más antisemita, y el mundo quiere un cese inmediato al fuego. Pero un cese inmediato al fuego no producirá la justicia en Gaza. Lo que debemos ver, por consiguiente, lo que debe suceder, tristemente, es que se prolongue la miseria y el sufrimiento en Gaza hasta que se produzca una rendición incondicional del enemigo. Así es como terminan las guerras. La pelota se encuentra en territorio de Hamás. Hamás tiene que rendirse o caer derrotada y morir. Esas son las únicas dos opciones. Y me causa dolor, me genera gran tristeza que tantos países en el mundo no deseen la justicia, que no quieran una conclusión justa a esta guerra. Entonces, ¿qué quieren? Simplemente que Israel se retire y deje a Hamás en el poder. Eso es inaceptable para el gobierno israelí, alabado sea Dios, y ciertamente inaceptable para la gran mayoría de los israelíes. Estamos sufriendo por nuestros rehenes, pero, sin embargo, debemos permanecer firmes y seguir avanzando en esta guerra hasta que los objetivos hayan sido cumplidos. Y esos objetivos son destruir a Hamás y traer a casa a los rehenes que aún siguen vivos. Eso es crucial, pero debemos hacerlo en el orden correcto y de la manera correcta. Y eso significa, desafortunadamente, que las cosas no serán más fáciles en Gaza, sino que se volverán más difíciles. Tengan la seguridad de que cuando esta situación sea realmente crítica, y todavía no lo es, sé lo que dice el gobierno y lo que dicen las Naciones Unidas, pero nada de eso es verdad. Cuando verdaderamente se enfrenten al hambre generalizada por una total escasez de alimento, allí se producirá una rebelión interna contra Hamás. El senador estadounidense Lindsey Graham le preguntó a un oficial de gobierno, ¿está utilizando Israel el alimento como un arma? Mi esperanza es que así sea. Puede ser un arma muy poderosa. Si estudian las guerras,
En guerra todo es válido para derrotar al enemigo y generar su rendición incondicional. He dicho esto en el pasado, pero muchos aún no lo entienden. Pero la verdad es que cuando hay una conclusión, un cese a las hostilidades, sin que la guerra termine apropiadamente, ¿qué ocurre? Ese conflicto se extiende y continúa sin parar. Tenemos que pelear la batalla y pelearla con toda la fuerza posible para producir un rápido final. Quiero concluir con lo siguiente. Estados Unidos fue a la guerra contra Afganistán. Cuando Estados Unidos inició esa guerra, los talibanes gobernaban el país. Esa guerra permaneció por 19 años y costó $2.3 billones. Y cuando los americanos abandonaron el territorio, los talibanes regresaron al poder. Lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos que aprender a ganar las guerras, pero desafortunadamente hoy día, si obedeces lo que dicen las Naciones Unidas y sigues lo que el mundo cree que es la forma adecuada para pelear una guerra, no obtendrás justicia. No obtendrás una conclusión justa. Lo que obtendrás es un cese prematuro de hostilidades que terminarán dejando a los residentes de ese país en una situación muy precaria. Necesitamos un cambio que venga de Dios. Y mi opinión sincera es la siguiente. Israel quiere traer un cambio a Gaza. Israel tiene que gobernar Gaza y, si lo logra, la calidad de vida de todos los ciudadanos de Gaza mejorará. Israel no está en contra del pueblo de Gaza, ni de aquellos que se autoproclaman como palestinos. Pero no vamos a tolerar el terrorismo. Y el primer paso en rumbo a esa meta legítima es destruir a Hamás, e inmediatamente después seguir hacia el Líbano y también hacia Siria, con el fin de acabar con Hezbollah. Todo eso tiene que cumplirse. Cualquier estrategia diferente a esa constituirá una derrota para Israel. Cierro con esto. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la nación de Israel. Amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel.
Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida a la discusión de hoy y, como siempre, un cálido saludo para ti, Baruch. Qué bueno verte. Hola, Cristian, lo mismo digo, qué bueno verte. Maravilloso. Vamos a empezar de una vez con el tema, Baruch, porque hemos recibido muchos mensajes de la audiencia cuando hemos expuesto distintas sectas, falsas doctrinas y herejías en el pasado, y mucha gente tiene preguntas sobre los testigos de Jehová. Empecemos. A manera de introducción, el culto conocido como los Testigos de Jehová o los Atalayas comenzó en Pensilvania en 1870 como una clase bíblica dirigida por Charles Taze Russell. Russell nombró a su grupo Estudio Bíblico del Amanecer del Milenio, y los que lo siguieron fueron llamados Estudiantes de la Biblia. Charles T. Russell comenzó a escribir una serie de libros que los llamó El Amanecer del Milenio, que se extendió a 6 volúmenes antes de su muerte, y contenía gran parte de la teología que sostienen ahora los testigos de Jehová. Examinaremos algunas doctrinas falsas de ese culto o secta. Y quiero enfatizar que es una secta porque no se trata de una denominación cristiana. Como lo veremos, tienen una gran cantidad de errores doctrinales, y uno de los cuales ataca directamente la divinidad de Yeshua o de Jesús, entre otras cosas. Así que, comencemos a ver esto en detalle. Veamos algunas de sus falsas enseñanzas, iniciando con los principales errores que tienen sus traducciones de la Biblia. Vamos a citar textos de la versión que ellos utilizan denominada Traducción del Nuevo Mundo. Bien. En este verso de Juan 1:1 dicen que Jesús es un Dios. Esta es la traducción del Nuevo Mundo de 2013. Y allí leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era un Dios. Ahora, comparemos eso con la versión King James, que dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. No un Dios, sino Dios. Muy interesante, Baruch, que en el inicio de uno de los pasajes clave de la Biblia, aquí en Juan, de una vez intentan atacar la divinidad de Yeshua y desestimarla. ¿Tus comentarios? Bueno, ellos ciertamente niegan la divinidad de Yeshua. Realmente no sé qué pretenden señalar cuando traducen este verso como que Yeshua era un Dios. No sé si pensarán que hay múltiples dioses o qué es lo que piensan. No tengo idea de lo que están tratando de comunicar con esta interpretación de Juan 1:1. Pero de nuevo, están dispuestos a jugar con la palabra de Dios con el fin de justificar sus doctrinas, y llegan a ignorar tanto las Escrituras con el fin de aferrarse a sus falsas enseñanzas. Entonces, son un grupo muy comprometido de personas, pero están comprometidos con la falsedad. Pueden ser muy amables, pero no están representando la verdad de las Escrituras. Ellos son, y aprecio tus palabras, ellos son realmente una secta, un culto, que no refleja ni debería ser considerado como un grupo cristiano. Al igual que los mormones, tampoco son un grupo cristiano. Existen muchas otras sectas parecidas que debemos evitar, pero, de todos modos, es una breve opinión con respecto a Juan 1:1. Continuemos, leyendo otro de sus ataques contra la divinidad de Yeshua. Ellos afirman que Jesús no es eterno. Entonces veamos Juan 8:58 en la traducción del Nuevo Mundo. Dice así, Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes de que Abraham existiera, yo he sido. Muy importante porque los testigos de Jehová niegan tanto la divinidad como la eternidad de Jesús. Los traductores tuvieron que cambiar el texto bíblico para que coincidiera con sus doctrinas erradas. Si lo comparas con la Biblia King James, allí leemos que Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una diferencia muy pero muy clara. Para algunos es algo sutil, pero, una vez más, esto busca socavar la divinidad de Jesucristo, porque afirman que Él fue creado. Y veremos otros errores más adelante, pero ¿qué puedes comentar al respecto? Bueno, no hay forma correcta de poder traducir el texto bíblico original en griego como yo he sido. Notarás que dice yo soy en la King James, y esto nos lleva a un punto interesante. Si vamos al libro de Éxodo, cuando Moisés habla y le pregunta a Dios, ¿quién les debo decir que se me ha aparecido? La respuesta es literalmente,
yo seré quien seré, en tiempo futuro. Y es muy significativo que al llegar a Yeshua, Él lo expresa en tiempo presente, diciendo en griego, yo soy. Así que aquí esta declaración, yo soy, muestra que en el libro de Éxodo se hablaba de un redentor futuro. Y es el Mesías quien de hecho se manifiesta ahora como ese redentor futuro, en este pasaje de Juan 8. Entonces el término ego a mí, en griego, se traduce como yo soy, y busca mostrar que Yeshua es la encarnación en forma humana del Dios viviente. Algo muy pero muy profundo. Y es cuando comprendes lo que dice Éxodo y comprendes lo que Juan dice aquí, que claramente ves retratada la divinidad del Mesías. No es sorprendente que tengan que cambiar, algo que es sumamente sencillo de traducir, ego a mí, tienen que cambiarlo con el fin de no reflejar la verdad de las Escrituras, porque lo que buscan reflejar es una falsedad. Bien, sigamos con el siguiente punto. Otro error es que ellos afirman que Yeshua fue creado por Dios y que es el ángel Miguel. Con esto niegan la divinidad de Yeshua o de Jesús. Queremos enfatizar lo que dice la Biblia realmente y no los puntos de vista de esta secta. Leamos rápidamente algunos versos. Juan 3:16, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no un ser creado ni un ángel, sino su Hijo. Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno. Veremos otros textos y te doy la palabra, Baruch. Dice, porque en Él, refiriéndose a Yeshua, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Tus comentarios. Estos dos versículos de Colosenses capítulo 1 realmente son fundamentales. No hay forma de que puedas leer esto viéndolo en el idioma original, aunque esta es una buena traducción, captura exactamente lo que dice el griego. Pero cuando lo miras, ya sea en una buena traducción o en el idioma original, claramente señala que Yeshua es, de hecho, el Creador, porque por Él, por Yeshua, todas las cosas fueron creadas. Y no solo esto, si te fijas en la parte final del verso 17, leemos que en Él todas las cosas subsisten, todas las cosas se mantienen juntas. No soy científico, pero algo sé, y me lo han enseñado los que saben, que podemos conocer de qué consiste cada elemento, pero hay algo que resulta milagroso, y es cómo todos los elementos se mantienen juntos. Y realmente no hay una explicación científica para eso. De la misma manera como existe la gravedad, dicen que hay algo que es una especie de gravedad que mantiene los elementos juntos, en lugar de estar separados flotando por allí. Nadie sabe qué es, pero Pablo sí. Él dijo que todas las cosas en Él subsisten. El Mesías las mantiene unidas. Él es quien las mantiene. Hemos dicho antes que sobre nuestra salvación, su obra fue suficiente una vez y para siempre. Pero en cuanto a la creación, Él mantiene la creación. Él lo hace. Sin Él no habría vida. Por lo que es muy importante entender quién es Él, que Él es realmente Dios y que, como bien señalaste, Él no fue creado. Yo vivo en Israel, como todos saben, y hay grupos en Israel que dicen que son mesiánicos. Dicen que son nuestros hermanos y hermanas, pero cuando comienzas a profundizar y explorar lo que creen, varios de ellos, no la mayoría, pero algunos, creen que Yeshua fue creado. Y eso es una herejía. Nadie que verdaderamente haya nacido de nuevo creerá que Él fue creado. Y eso mismo podemos aplicarlo al tema de hoy. Los testigos de Jehová. Ninguno de ellos, si creen lo que enseñan los testigos de Jehová, ha nacido de nuevo. Todo el que crea que el Mesías fue creado no conoce la identidad de Yeshua y por lo tanto no es salvo. Gracias. Vamos a leer un par de textos más sobre la divinidad de Yeshua y su identidad.
Isaías 9:6, una escritura profética sobre Jesús. Porque nos ha nacido un niño, a nosotros se nos da un hijo, y el principado estará sobre su hombro, y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Una descripción muy clara sobre la divinidad de Yeshua, enfatizando que Él es Dios. Tus comentarios, Baruch. Tal como lo señalas, Christian, esta es una gran escritura que, en efecto, apunta muy fuertemente a la divinidad del Mesías. Pero conocemos a un individuo que está muy en desacuerdo con la fe mesiánica. Y estoy hablando de un rabino llamado Tovia Singer. Mucha gente está familiarizada con su trabajo y sus ideas. Él ha declarado públicamente diciendo: «Oh, ustedes no saben cómo traducir ese verso, y lo que realmente dice aquí es que el consejero maravilloso, el Dios poderoso y el Padre eterno, llamará su nombre Príncipe de Paz». Ahora, en primer lugar, la gramática de por sí no permite esa interpretación, pero a él no le interesa la verdad. No le importa lo que realmente dice la Escritura. Él, como tantos otros que promueven falsedades, se aferran a esas mentiras. Pero ¿por qué enfatizo que este hombre es muy engañoso? La razón es que él es ortodoxo, y los judíos ortodoxos consideran como palabra revelada de Dios al Talmud. Y el Talmud tiene un comentario sobre este verso, y quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con todo el Talmud, ni me someto al Talmud, pero te diré lo que dice. Dice que allí hay 8 palabras, y miran cada una de ellas de manera diferente. Maravilloso, Pele; consejero, Yoetz; Dios poderoso, El Gibor; Padre eterno, Avi Ad; y luego Sar Shalom. 8 palabras hebreas diferentes. El Talmud dice que todas estas palabras aplican al Mesías, que aplican a este que ha de venir. Entonces, lo que dice Tovia Singer está en desacuerdo con el Talmud, y de nuevo, tenemos que ser personas genuinas. Quiero habitar en la verdad. He investigado y no he encontrado en las Escrituras nada que esté en desacuerdo dentro de la palabra de Dios. Cuando la exploras lo suficiente y te tomas el tiempo necesario, descubres que todo es verdad. Pero hay gente que se dedica a enseñar falsedades como Tovia Singer, y también los testigos de Jehová simplemente ignoran este versículo tan claro que habla de su divinidad. Correcto. Bueno, el diablo es el autor de confusión también, y es el padre de toda mentira, por lo que, hermanos y hermanas, debemos ser muy cautelosos. Juan 8:58. Hablaste de esto antes, pero me gustaría que comentaras algo más. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esto no solo es relevante para hablar de las falsas doctrinas de los testigos de Jehová, Baruch, sino que también hay otras religiones falsas, especialmente el Islam, que afirma que Jesús nunca dijo ser Dios. Esta es una escritura muy pero muy clara en la que Él lo afirma. Tus comentarios, Baruch. Sí, y no solo aquí en Juan 8:58, sino también en otros lugares distintos, Yeshua se refiere a sí mismo como yo soy. Es evidente que la palabra de Dios retrata a Yeshua como Dios. Todo esto enfatiza el hecho de que el Mesías es, efectivamente, Dios con nosotros. Incluso ese nombre, Emmanuel, habla del hecho de que el Mesías es Dios entre su pueblo, haciendo la obra que mencionamos antes, reconciliando a la gente con Dios Padre. Es muy cierto, no podemos escapar del hecho de que la Biblia dice que Él es Dios, y así como lo dijiste, yo también he oído a mucha gente decir que en la Biblia Jesús nunca dijo que era Dios. Bueno, cuando Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios, el Mesías no lo corrigió ni le dijo, ¿de qué estás hablando? Así que debemos basar nuestra teología en la palabra de Dios. Correcto, así es. Revisaremos esos textos más adelante, pero por ahora, los testigos de Jehová no creen que esta tierra pasará y será reemplazada por un cielo y una tierra nuevos. Entonces, ¿qué nos dice realmente la palabra de Dios? Apocalipsis 21. Ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Además, no había más mar. Segunda de Pedro 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una vez más, muy claramente la palabra de Dios nos dice lo que sucederá, y hablaremos un poco más tarde sobre por qué y cómo sucedió esto, por culpa de 4 o 5 individuos que hicieron gran parte de la traducción de los documentos de los testigos de Jehová como tal. Pero, ¿qué puedes comentar, Baruch, hasta este punto? Está claro que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva llamada la Nueva Jerusalén. Será el estado final del reino de Dios. Y la razón por la cual no quieren aceptarlo, la razón por la que niegan lo que dice la Escritura, no la conozco, pero eso solo demuestra que cuando rechazas la identidad del Mesías, ese rechazo se manifestará con otras tendencias que van en contra de la verdad de Dios. Correcto, gracias. Ahora pasemos a hablar de los 144,000, un tema fundamental para ellos. Los testigos de Jehová afirman que 144,000 es un límite para el número de personas que reinarán con Cristo en el cielo y pasarán la eternidad con Dios. Los 144,000 tienen lo que los testigos de Jehová llaman la esperanza celestial. Los que no están entre los 144,000 disfrutan de lo que ellos llaman la esperanza terrenal, un paraíso en la tierra gobernado por Cristo y los 144,000. Veremos algunos textos, pero primero, ¿qué puedes comentar sobre esto, Baruch? No hay base bíblica para estas ideas. Todo esto proviene de pensamientos de hombres y no de la palabra de Dios. Y es un mal que ha plagado al judaísmo también, porque demasiado de sus creencias, ideas y costumbres provienen de escritos del hombre y no de las Escrituras. Muy bien, leamos solo 2 textos que hablan sobre los 144,000. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy importante. Apocalipsis 14, del 3 al 4. Cantaron como un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo primicias para Dios y para el Cordero. Creo que es importante hablar de esto, Baruch, y estoy de acuerdo contigo en que ninguna escritura dice que estos 144,000 son quienes evangelizarán al mundo. ¿Qué puedes comentar? Es muy importante que veamos que los únicos 2 lugares en toda la Biblia donde se habla de los 144,000 son esos capítulos que mencionaste, Cristian, Apocalipsis 7 y 14. Tenemos varios videos publicados exclusivamente sobre los 144,000 que les animo a que busquen y observen. Puede que les sorprenda que el capítulo 7 de Apocalipsis habla, como bien señalaste, sobre las tribus de Israel. Pero cuando analizamos Apocalipsis 14, lo particular de ese grupo es que habla de su relación con el Cordero. Y la pregunta que por consecuencia se plantea es, ¿estamos hablando del mismo grupo? Bueno, en Apocalipsis 7 dice que ellos están en la tierra. No quedan dudas al respecto. Pero cuando lees Apocalipsis 14, encontrarás una conexión celestial. Verás allí personas de pie ante el trono. Es un tema muy interesante. Los 144,000 es un tema que debemos analizar con cuidado, tanto lo que se dice como lo que no se dice. Hay un sinfín de cosas en las que la gente cree que no están en la Biblia sobre esos 144,000. Simplemente les diría que, aunque es muy importante para los testigos de Jehová en relación con su denominación, para nosotros toda la Escritura es importante. Podemos ver que el número 144,000 está conectado con el 12, y el 12 es un número de reino. Si leemos en Apocalipsis, allí veremos las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Vemos a los 12 cimientos. Tenemos la altura de los muros, que es de 144 codos. Tenemos que el área de la ciudad es de 12,000 por 12,000 por 12,000 estadios, el área de la Nueva Jerusalén. El número 12 está por todos lados, como también los 24 ancianos, que son 12 por 2. El número 12 es un número de reino, por lo tanto, yo sugeriría que esos 144,000 nos hablan del pueblo del reino.
primero y principal. Y ciertamente no estoy hablando de los testigos de Jehová. Gracias. Hablemos de la Trinidad. Ellos tienen un verdadero problema con la Trinidad. Veamos qué creen. Los testigos de Jehová afirman que la doctrina de la Trinidad es una falsa enseñanza, una enseñanza pagana, pero la tergiversan diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. Analizaremos esto como siempre, pero ¿qué opinas, Baruch? Como lo señalaste, la Trinidad no significa creer en tres dioses. Creemos en un solo Dios, pero creemos en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas que conforman una sola divinidad. Ellos lo tergiversan, y aprecio que lo haya señalado, diciendo que nosotros creemos en tres dioses. Correcto, y hemos hecho videos en el pasado sobre la Trinidad también, y recibimos algunos comentarios negativos por autoproclamados creyentes que dicen que la Trinidad no es bíblica. Me gustaría repitieras la declaración que acabas de hacer de que solo hay un Dios en tres personas, porque es importante aclararlo antes de que alguien comience a escribir comentarios diciendo que la Trinidad no está en la Biblia. ¿Puedes explicarlo una vez más, por favor? Bueno, la necesidad de la doctrina de la Trinidad parte de que la Biblia habla de la divinidad de Jesús. Entonces, si Yeshua es divino y el Padre es divino, o bien son uno en el sentido de ser un solo Dios, lo que se conoce como modalismo, según el cual a veces estamos hablando del Padre y otras veces del Hijo. Pero eso es herejía. Ni creemos en el modalismo, ni creemos en más de un Dios. La Trinidad afirma que existen tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La divinidad consiste en que hay un Dios, quien se ha manifestado a sí mismo en tres personas, y cada una de estas personas es ciertamente divina. Entonces, 3 igual a 1, 1 igual a 3. Eso no funciona para la matemática de este mundo, pero expresa la verdad sobre la singularidad de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia, y hemos hecho videos sobre el tema en el pasado, pero estoy seguro de que las escrituras que veremos hoy también demuestran la verdad de la doctrina de la Trinidad. Y la afirman de manera clara. Mateo 28, 18 al 19 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tus comentarios, Baruch. Es tal cual como lo estás diciendo. Creo que es muy significativo que no diga nombres, sino nombre, ahí en singular. Y tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos tres se juntan y se revelan como uno, utilizando el sustantivo singular nombre. Eso dice mucho. Estas cosas no pueden ser simplemente ignoradas. Hay gran importancia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se trata de una frase que vemos en varios lugares de la Escritura y tenemos que reconocer lo que nos enseña y nos revela. Así es. Y para aquellos que insisten, porque créanlo o no, hemos recibido emails de personas diciendo: no son tres personas diferentes, es la misma persona. Para ellos leamos Mateo 3, 16 al 17. Se trata del pasaje del bautismo de Yeshua. Cuando fue bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y de repente vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tres personas justo allí. No puedes refutar las Escrituras, pero ¿cuáles son tus comentarios, Baruch? Gran ejemplo de la Trinidad, que también habla sobre esa cualidad de hijo. Y esa es otra razón por la que algunos luchan contra la doctrina de la Trinidad, porque cuando se habla de hijo, una de las cosas que el término hijo implica es sumisión. Y este es un gran ejemplo. El hecho de dirigirse a Jerusalén para morir, ser enterrado y resucitar, demuestra la sumisión a la voluntad de su Padre. Y por esto, el Padre dice: Este es mi Hijo amado. Se está sometiendo a la voluntad de su Padre. Esto es lo que dice la Escritura. Y a la vez se señala en este texto a Dios, a Yeshua
y al Espíritu juntos. Puedes ver claramente su manifestación como el único Dios verdadero, expresado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias. Enseñanza falsa sobre la resurrección de Yeshua o Jesús y el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová afirman que el cuerpo de Jesús no resucitó, que simplemente desapareció, y Él resucitó como una criatura espiritual. Dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza o energía activa de Jehová. Leamos algunos pasajes para ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 6, del 8 al 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Tus comentarios, Baruch. Cuando uno niega la resurrección, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Que si el Mesías no ha resucitado de entre los muertos, entonces vuestra fe es vana. Y déjame simplemente decirte con amor y preocupación que si eres testigo de Jehová, tu fe es vana por esa doctrina. No tienes una doctrina o una plataforma que te lleve a la salvación. No estás arraigado en la verdad. La resurrección del Mesías es fundamental. Como dice Pablo en Romanos 10, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, no solo que Él murió por mi pecado, sino que Dios lo levantó de entre los muertos. Si no crees en la resurrección, si la rechazas o dices que simplemente desapareció, debes cambiar y creer en la resurrección corporal. Él no desapareció para convertirse en una criatura espiritual nada más. Él resucitó y la gente lo pudo reconocer, tocando las heridas que tenía en sus manos y en su costado. La resurrección es fundamental para una fe salvadora. Así es. Y hablaremos más de esto en breve, pero leamos Juan 20, 26 al 27. Y 8 días después sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, lleva aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano aquí, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Increíble cómo Yeshua todavía tenía las heridas en sus manos y en su costado. Eso confirma aún más que lo que experimentó fue una resurrección corporal. Tus comentarios, Baruch. Bien dicho, Cristian. Cuando miramos la Escritura, vemos que tiene una manera maravillosa de confirmar cosas y enseñarnos. Y la pregunta es, ¿vamos a aceptar la palabra de Dios o no? Desafortunadamente, los testigos de Jehová no están solos en esto. Muchas veces la gente quiere ignorar ciertas escrituras, y no sé por qué, pero desde mi punto de vista, yo quiero abrazar la verdad de Dios. No hay beneficio en creer algo, no hay beneficio en tener la razón, si lo que defiendes como tu razón no es la verdad. Entonces, ser aceptado por un grupo no es lo que deberíamos buscar. Deberíamos buscar la verdad de Dios, y la única forma de hacerlo es reconociendo la autoridad de las Escrituras. Creo que todo se resume en eso. Estamos reconociendo la autoridad absoluta de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, y eso incluye la formación de nuestras doctrinas. Todos crecemos, todos luchamos con ciertas cosas, todos tenemos dudas a veces, pero deberíamos usar las Escrituras para crecer y madurar. Sé que Dios me está cambiando, me está enseñando, a través de ti, Cristian, y a través de otras personas. Soy bendecido por eso. Todos tenemos que crecer, pero la base para el crecimiento es una afinidad y un acuerdo en que la verdad de Dios es la Escritura. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, Baruch, tengo un punto muy importante, y es que había 4 hombres que constituyeron el gobierno responsable de la traducción del Nuevo Mundo, básicamente la traducción que utilizan los testigos de Jehová. Y esto puede ser confirmado. Les animo a que busquen y confirmen esto por sí mismos. Y verán claramente que se demostró que esos 4 individuos particulares no tenían una formación educativa adecuada sobre el idioma hebreo ni sobre el griego. Incluso su fundador, Charles Russell, fue interrogado en la corte,
y se le pidió leer un documento en griego básico, en la corte, y admitió que no podía leerlo. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos observar con máxima cautela. Estudiemos, investiguemos. Obviamente existen ciertos signos de interrogación en cuanto a varias traducciones, pero ahora solo te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios finales en cuanto a este tema de los testigos de Jehová. La verdad es algo muy serio, y necesitamos darnos cuenta de que solo cuando abrazamos la verdad de las Escrituras, tenemos la seguridad de que estamos caminando, pensando y haciendo lo correcto. La razón por la cual esto es tan serio es la siguiente. Si no conocemos la identidad adecuada de Yeshua, ¿quién es Él? Porque Él es completamente hombre, pero también completamente Dios, es decir, Él es divino. Si rechazas la divinidad del Mesías, rechazas la identidad bíblica del Mesías, y al hacer eso, no serás salvo. Uno tiene que reconocer quién es Él, que Él es el Hijo unigénito de Dios, y por eso no hay salvación dentro de los testigos de Jehová. Es una religión falsa, no está basada en la autoridad de las Escrituras, y cuando alguien sigue sus enseñanzas, está siguiendo el asiento que lo conducirá hacia una destrucción eterna. Entonces necesitamos orar. Si tienes familiares que sean testigos de Jehová, ora por ellos. Date cuenta de que no está bien que estén en esa secta. Necesitan salir de allí y recibir la palabra de Dios. No estamos sugiriendo una denominación específica ni un grupo determinado. Lo que estamos sugiriendo es lo siguiente: que seamos personas que creen en este libro, que lo aceptamos y lo apliquemos a nuestras vidas, porque es la palabra de Dios, es la verdad. Eso es lo que estamos animando a la gente a hacer, no abrazar a un cierto grupo, sino abrazar la autoridad de las Escrituras para que Dios pueda obrar en sus vidas. Todo comienza con la experiencia de la salvación, al aceptar al Cristo bíblico, porque sin conocerlo a Él, sin conocer su identidad, simplemente no puedes ser salvo. Mi esperanza y mi oración es que este video que hemos hecho pueda ser una bendición para aquellos que han abrazado este culto, esta secta falsa. Hasta la próxima vez. Nuestra esperanza es que Dios te bendiga en la medida que lo buscas a través de su palabra. Amén. Gracias, Baruch. Entonces, tal como dijo Baruch, compartimos esto por amor y oramos para que hayan sido edificados por el video de hoy. Nos despedimos, Baruch, desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, esperando que se unan a nosotros en un próximo video. Hasta entonces, shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The Word of God reveals. La palabra de Dios revela que si alguien es un verdadero creyente, esa persona estará lista para el rapto. En otras palabras, se esforzará por prepararse siguiendo la verdad de la palabra de Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo y sometiéndose a los planes de Dios. Y a pesar de que no sabrán el día ni la hora,
Estas personas estarán listas. Así que te pregunto, ¿eso te describe? Debemos entender que existen leyes bíblicas y la palabra de Dios revela que los verdaderos discípulos estarán listos para el rapto, nuestra esperanza bendita, y habrá evidencia contundente, pruebas de que ellos están listos. Eso es exactamente lo que vamos a ver en el pasaje de la Escritura que estudiaremos el día de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Imagino que para la mayoría de la gente, esta parábola es bien conocida, la parábola de las 10 vírgenes. Y siempre que nos topemos con una parábola en la Biblia, no podemos desarraigarla de su contexto, de su cultura, de cómo la entenderían las personas para quienes originalmente fue pronunciada, porque si lo hacemos, caeríamos en confusión. No entenderíamos lo que el Mesías quiere que aprendamos del pasaje. Así que debemos comprender cada parábola en su contexto cultural original, en medio del cual fue pronunciada y considerando la audiencia a la que se dirigía. En Mateo 25 veremos en esta primera parte del capítulo la parábola de las 10 vírgenes y entendamos que, a pesar de que en algunas culturas pensaríamos, bueno, allí vemos una novia y su cortejo, ese no es el caso en esta parábola. El número 10 es un número que, según la numerología hebrea, significa algo que es completo, pleno, algo que está en su totalidad. Esta parábola no le habla a Israel, sino que le habla a la iglesia en su totalidad. Y dentro del cuerpo de creyentes, tenemos a los verdaderos creyentes y a algunos que realmente no lo son. No han recibido verdaderamente el Evangelio. Jamás es ni será mi intención ni mi deseo sembrar dudas en la audiencia. Quiero animarles, quiero que la gente crezca. Pero sin embargo, hay momentos en los que debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿de veras seré un verdadero creyente? ¿De veras estoy comprometido con los planes de Dios? Si tú eres un creyente genuino, querrás dejar las cosas de este mundo, querrás darle la espalda al mundo, al pecado y todo eso, con el fin de abocarte a un estilo de vida de reino. Querrás vivir de acuerdo con los mandamientos del reino y las instrucciones de Dios. Y cuando alguien tiene ese sincero deseo, se hará manifiesto en su vida. Entonces, estaremos viendo hoy a 10 vírgenes quienes se encuentran rumbo, como veremos, a encontrarse con el novio. Estamos hablando del cuerpo de creyentes y el Mesías. Y querremos con mucha conciencia preguntarnos, ¿son todas estas personas verdaderos creyentes? Eso es lo que la Escritura nos enseñará. En segundo lugar, una novia era fácil de identificar, era una dama que se distinguía entre el resto de las mujeres. ¿Por qué? Porque ella cargaba una lámpara. Ella tenía un candelero alimentado con aceite. Y mediante el aceite, la mecha y demás elementos, una luz se manifestaba. Y esa luz, en su mano, revelaba ante todos que ella era la novia. Entonces, en esta parábola vamos a ver quiénes, de entre las 10 vírgenes, son verdaderamente novias y quiénes no lo son. Vayan conmigo al verso 1, capítulo 25 de Mateo, verso 1. Entonces el reino del cielo es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. Bien, la Escritura nos dice que nadie, en referencia a nuestra esperanza bendita, en referencia al rapto, nadie conoce el día ni la hora. Lo vimos en los estudios que hicimos sobre el capítulo 24.
Nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que sí podremos saber basado en las profecías y en las enseñanzas dadas por el Mesías en el capítulo anterior, sí podremos saber cuándo el tiempo estará cerca. Hay un énfasis en esta parábola sobre que estas 10 vírgenes saben que el tiempo está cerca y por esto salen con el fin de encontrarse con el novio. Y, por supuesto, este encuentro es el banquete de bodas. Así que, una vez más, verso 1, segunda parte. Estas 10 vírgenes, habiendo tomado sus lámparas, salieron al encuentro del novio. Versículo 2. Y 5 de ellas eran sabias. Pero esta no es la palabra común para sabiduría, Sofía, sino que esta es una palabra que nos habla de pensar diligentemente, pensar de acuerdo con los hechos, valiéndose de sabiduría y conocimiento para obtener un entendimiento correcto. Lo que la Escritura nos está diciendo es que 5 de ellas estaban pensando, utilizaban el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Las instrucciones del Mesías, la palabra de Dios, las Escrituras. Fue por las Escrituras que ellas se hicieron sabias, entendidas. 5, se nos dice en el verso 2, eran sabias. Y también habían 5 que eran insensatas. Y noten lo que dice en el verso 3 sobre estas insensatas. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas. Eso está bien, es lo que debían hacer. Pero ellas no tomaron consigo aceite. Vamos a ver que habrá un énfasis sobre el aceite en este pasaje de las Escrituras. Sabemos que el aceite se usaba para ungir, y muchas veces en la palabra de Dios, cuando alguien era ungido con aceite, en el Antiguo Testamento, eso significaba la venida del Espíritu Santo sobre esta persona. El aceite, con frecuencia, no siempre, pero muchas veces en las Escrituras vemos una conexión entre el aceite y el Espíritu Santo. Mencioné que esta luz que la novia sostenía la distinguiría del resto de las mujeres. Aquella que portaba la luz era la novia. Era algo notable, fácil de identificar. Ella se distinguía a sí misma. ¿Y qué producía la luz? El aceite. Sin aceite no había luz. Y es la obra del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos, porque el Espíritu Santo solo habita en un creyente real y genuino, alguien que ha recibido la gracia de Dios por la fe, que le ha dicho sí a las buenas noticias del Mesías, crucifixión, muerte y resurrección. Todo esto es muy importante. Entonces, vemos que habían 5 vírgenes sabias que habían considerado la situación y logrado un conocimiento adecuado, mientras que habían otras 5 insensatas que tomaron sus lámparas pero no llevaron consigo aceite. Verso 4. Pero, esto significa en contraste, pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Verso 5. Ahora vemos una distinción. 5 tenían sus lámparas, pero sin aceite. No tenían un recipiente con aceite adicional. Y vemos que 5 tenían sus lámparas y además suficiente aceite. Así que llegó el tiempo para que se distinguieran a sí mismas, para que manifestaran la luz, para mostrar que ellas eran la novia y que el Mesías las recibiera. Hay algo muy importante. Se nos ha dicho que nadie, no lo digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. El Mesías enseñó que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo veremos al final de nuestro estudio sobre esta sección. Nadie sabe ni el día ni la hora, sino solo el Padre, ni los ángeles, ni nadie más. Pero lo que puede ser importante para ti es que a pesar de que desconocemos el día y la hora,
La venida del Mesías ocurrirá en el momento en el que menos lo pensemos. ¿Qué significa esto? Mucha gente cree que eso significa que su venida nos sorprenderá, y eso está bien si lo entiendes correctamente. Mucha gente cree que estarán viviendo su vida normalmente y de pronto el Mesías vendrá en el rapto, lo que Pablo llama la esperanza bendita, y esto sorprenderá a muchos por haber llegado antes de lo que pensaban. Pero eso es antibíblico, así de simple. Al analizar esta parábola que se dirige a creyentes y miramos el verso 5, noten lo que dice. Pero el novio se demoraba. Entonces, lo sorpresivo no es que haya llegado antes de lo que ellas pensaban, sino que el novio se demoraba en llegar. Y por lo tanto, leemos aquí que el novio se tardaba. ¿Y qué ocurrió? A todas les dio sueño, y todas ellas se quedaron dormidas. A todas les dio sueño, pero cuando dice que se durmieron, es un término temporal. Es decir, el uso del tiempo imperfecto aquí demuestra que su sueño sería interrumpido. ¿Y qué lo interrumpiría? Ya lo sabes, la venida del Mesías. Entonces, el énfasis no está en que Él llegara antes de lo que se pensaba, sino más tarde de lo que se pensaba. Pero en cualquier caso, esto sucederá antes de la ira de Dios. Verso 6. Y a la mitad de la noche, un clamor se oyó. ¿Y cuál fue ese clamor? He aquí el novio viene. Y más allá hay otro mandamiento. Dice, ustedes vayan y salgan a su encuentro. Esta es la segunda vez que encontramos esta expresión, su encuentro. Y del mismo modo, los creyentes, los verdaderos creyentes, debemos levantarnos y salir. Es decir, debemos mostrar una respuesta. Eso es lo que enfatiza la Escritura. Y esa respuesta manifestará quiénes en verdad son. No hablo de demostrarlo al Mesías porque Él conoce todas las cosas, ni para nosotros que sabemos si somos verdaderos creyentes o no. Esto será para dar testimonio. Y noten lo que ocurre aquí, una vez más. El clamor salió, he aquí, el novio viene. Ustedes vayan y salgan a su encuentro. Verso 7. Entonces todas las vírgenes, todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron y recortaron sus lámparas, es decir, que prepararon sus lámparas con el fin de poder manifestar la luz. ¿Por qué? Espero que conozcan la respuesta. Porque una novia se distingue a sí misma. Ella porta una luz que revela que ella de verdad es la novia. Estas vírgenes, para mostrar que eran la novia, están cortando sus lámparas. Ahora mira el verso 8. Pero las insensatas dijeron a las sabias, dennos de su aceite. ¿Por qué? Ya sabemos la respuesta, porque ellas no habían llevado aceite suficiente para sus lámparas. Algo muy tonto e imprudente. Y esto las caracterizaba. Ellas no estaban preparadas, no estaban listas para lo que ellas pensaban que recibirían, lo que esperaban. No hay evidencia de que ellas eran parte de la novia. Estas mujeres eran insensatas y además eran falsas candidatas para el reino de Dios. Noten lo que dice de nuevo, a la mitad del verso 8. Estas insensatas le dijeron a las sabias, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando, se están extinguiendo. Ellas no podrán resistir lo suficiente para manifestar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque, como lo veremos, ellas jamás fueron verdaderas creyentes. Verso 9.
Pero esto significa en contraste con el deseo de las insensatas que querían que las sabias les dieran aceite. Entendamos. En esta ilustración vemos leyes espirituales. Vemos reglas que Dios nos está dando. Uno recibe al Espíritu Santo por la fe personal, por la fe en la palabra de Dios y en el Mesías de Dios, en el Salvador de Dios, en ese mensaje del Evangelio que habla de Él y de lo que hizo con el fin de que pudiésemos experimentar el perdón, para que entremos en el nuevo pacto y seamos parte de la familia eterna de Dios. Y la evidencia, Pablo lo dice, la evidencia de esta relación de pacto nuevo, la evidencia de que hemos recibido la gracia de Dios, la evidencia de que tenemos fe, es que Él nos da a su Espíritu Santo para que habite en nosotros, en cada creyente. Y como creyentes, todo creyente tiene al Espíritu Santo. Pero ¿acaso puede un creyente dar el Espíritu Santo a alguien que no es creyente? No es nuestra función, ni tenemos la capacidad de hacer eso. Esta es una ley espiritual. El Espíritu Santo entra a la vida de cada creyente. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la ley que Dios estableció. No puedo tomar del Espíritu Santo que mora en mí y compartirlo con alguien más. Entonces respondieron. Estas vírgenes sabias respondieron diciendo, no podemos, porque no es suficiente para nosotras y para ustedes. Esto simplemente está siendo puesto en términos que podamos comprender. Ellas dicen, no, esto no es algo para nosotros y ustedes colectivamente, sino que es algo individual. Cada persona debe recibir al Espíritu Santo basado en las leyes de Dios, lo que revela el mensaje del Evangelio. Entonces las sabias les dijeron, vayan ustedes en cambio a quienes lo venden, a los vendedores, y cómprenlo para ustedes. Insisto, esto es una parábola. No existen vendedores del Espíritu Santo, sino que lo que quiere decir es que deben recibirlo de la manera adecuada en sus vidas. Ese es el mensaje. Cada persona, todo ser humano debe adquirir al Espíritu Santo, recibirlo individualmente, al aceptar el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo, en este pasaje, referido como el aceite, Él manifestará tu fe. Él manifestará tu disposición, porque tú serás guiado por Él. Él te guiará, te empoderará, y tendrás un testimonio que te distinguirá del resto del mundo, de aquellos que no tienen una relación de pacto con el Mesías. Mira ahora el verso 10. Y éstas se fueron de allí para comprar. ¿Y qué pasó? Luego de que ellas se fueron a comprar, dice, el novio, el Mesías llegó. Y aquellas, noten el cambio. Tú esperarías que dijese, y las vírgenes sabias, pero noten lo que dice. Vemos un cambio. Y el cambio se aprecia a mitad del verso 10, que dice, y aquellas que estaban listas. Este término, obviamente, está en femenino. Y he compartido con ustedes que muchas veces en la Escritura, el género femenino es usado para enfatizar la redención. Del mismo modo, sabemos que el matrimonio es un pacto, y el matrimonio es conocido como un pacto de redención. Lo que nos dice aquí, con este cambio de vocabulario de las mujeres sabias a las que están listas, lo que nos indica es lo siguiente. Cuando pensamos enteramente de acuerdo con la palabra de Dios, cuando meditamos en las Escrituras, eso nos hará estar listos. Ese pensamiento que se manifiesta se llama sabiduría. Estas vírgenes eran sabias, estaban listas. Insisto, tal como al inicio de nuestro estudio, te pregunto de nuevo, ¿estás listo para el rapto? Los verdaderos creyentes lo estarán. Esta es una ley espiritual. De nuevo, mientras estas insensatas
Mientras ellas se dirigían a comprar, ¿qué pasó? El novio llegó y aquellas que estaban listas entraron. Y noten lo que se enfatiza aquí. Entraron con él. Compartí con ustedes que esta palabra con es un término muy pequeño en el idioma bíblico. Im en hebreo, meta en griego. Pero tiene una conexión con la redención. ¿Por qué? Cuando tú eres redimido, estás con Dios. Y estarás por siempre con Dios, con el Mesías. Por esta razón, hay un nombre redentor para el Mesías. Su nombre es Yeshua, pero proféticamente, el nombre redentor del Mesías es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Con, nu, nosotros, el Dios. Con nosotros Dios. Y ese con nosotros Dios nos habla de una relación redentora, de este pacto de redención por medio del Evangelio, que fue ratificado por la misma sangre del Mesías. Noten de nuevo que dice, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. E inmediatamente después, noten lo que pasa. Dice, entraron al banquete de bodas y la puerta se cerró. Cerrada. Nadie más podrá entrar. Hay un tiempo, y si no estás listo para el rapto, no formarás parte del rapto. Entonces dice, la puerta se cerró. Pasemos al verso 11. Y después, el resto de las vírgenes, y notamos otro cambio en las palabras, el resto, las que quedaron fuera. Y es una idea interesante, ¿por qué? Bien, tenemos al cuerpo de creyentes, y dentro del cuerpo de creyentes tenemos a los creyentes verdaderos y a aquellos que han hecho una falsa presentación. Esto tiene soporte en las Escrituras, y si me preguntas dónde, bien, la primera carta de Juan, donde dice, ellos salieron de nosotros porque nunca fueron parte de nosotros. La palabra de Dios revela que hay gente dentro de la iglesia, del cuerpo de creyentes, pero que no pertenecen allí, que no son verdaderos creyentes. Pero al final, ¿qué hará Dios? Él los separará, tal como el pastor separa las ovejas de las cabras. Este principio no está solo aquí, sino que lo vemos en muchos lugares a lo largo de las Escrituras. Entonces la puerta se cerró, y después el resto de las vírgenes llegó. Y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Ellas querían entrar, pero este es el problema. Si no estás listo en el momento correcto, si no te distingues a ti mismo por tener esa luz que es producida por el aceite. ¿Quién es el aceite? El Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Y es solamente cuando Él está en tu vida y Él entra, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías. Él no nos dejó huérfanos, sino que dejó para nosotros, cuando ascendió al Padre, 10 días después, derramó su Espíritu sobre los creyentes. Y este derramamiento del Espíritu estableció la congregación de los redimidos, la eclesia. Y este término eclesia, que se traduce como iglesia, significa literalmente los llamados afuera, afuera de este mundo, fuera de esta especie de Babilonia. Eso es lo que este mundo es, fuera de un mundo blasfemo, para entrar a su luz maravillosa, al reino de Dios. Allí es donde está nuestra ciudadanía, por eso es que vivimos de manera diferente. Entonces el resto de estas vírgenes dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Pero, y de nuevo esta palabra en contraste, y aquí veremos la respuesta del Mesías. Pero Él les dijo, de cierto, y es la palabra amén, de cierto les digo, y yo subrayaría esta siguiente frase. Él dice, de cierto, yo no les conozco.
Ni les conocía, ni les conoceré. Me dirás, mi Biblia no lo dice así, pero es la palabra griega oida. Oida es una palabra que significa conocer, pero siempre en tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto habla de algo que ocurrió en el pasado, es cierto hoy y seguirá siendo cierto en el futuro. El Mesías dice, no te conozco, y podemos traducirlo así. No les he conocido en el pasado, jamás te conocí antes. No sé quién eres ahora, y no te conoceré en el futuro. Esto no significa necesariamente que es por la eternidad. Estas personas todavía, después del rapto, junto con Israel, por ejemplo, habrá un remanente de Israel y un remanente de las naciones que llegará a la fe después del rapto. Pero dice aquí que ellos nunca han sido creyentes. Yo no los conocí, los conozco, o en el futuro inmediato no los conoceré. ¿Cuál es el resultado? Mira nuestro último verso, el 13. Por lo tanto, esta es la instrucción. Por lo tanto, ustedes velen. ¿Velen por qué? ¿No les parece interesante que el Mesías diga tanto esto? Velen, velen por estos indicadores proféticos que estudiamos en el capítulo anterior. Dice, por lo tanto, velen, porque ustedes no conocen el día ni la hora en la que vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabremos cuando el tiempo se acerque. Cuando veamos estos eventos proféticos, sabremos que nuestra esperanza bendita, el rapto, está por llegar. Estén listos para ese evento glorioso. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel.